¿Sabías que las personas narcisistas entran en pánico cuando haces esto? Primero debes reconocerlo para poder liberarte del control de un narcisista, porque hay personas que parecen hechas de piedra frente al dolor ajeno. Son individuos que manipulan con una facilidad desconcertante, que necesitan sentirse por encima de los demás y que se alimentan de la admiración que logran arrancar de quienes los rodean. No importa dónde estén, pueden ser compañeros de trabajo, un familiar, una pareja sentimental o incluso un amigo cercano. Su presencia es como una corriente silenciosa que drena la energía de los demás. Poco a poco, minan la autoestima de quienes caen bajo su influencia y siembran la confusión con una sutileza calculada. Si alguna vez te has sentido culpable sin saber por qué, si has tenido la sensación de que nunca es suficiente lo que haces, o si has dudado de tu propia percepción de la realidad dentro de una relación, es posible que hayas estado frente a un narcisista. Reconocerlo es el primer paso para liberarte, pero entender cómo operan y cuáles son sus puntos débiles es la verdadera clave para recuperar tu poder y protegerte de su manipulación. Solo cuando comprendes su estructura interna puedes escapar de su control. Pues aquí te va la verdadera naturaleza de un narcisista. Contrario a lo que muchos piensan, el narcisismo no es solo una actitud de egoísmo o vanidad exagerada. Se trata de un trastorno complejo de la personalidad que puede dejar profundas huellas en quienes lo sufren y en quienes se relacionan con ellos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por una necesidad excesiva de admiración, una preocupante falta de empatía y un sentido inflado de autoimportancia. Pero lo más inquietante no está en lo que muestran, sino en lo que esconden. Bajo esa fachada de seguridad se oculta una inseguridad abismal y una identidad frágil que intentan disimular a toda costa. El bienestar emocional de un narcisista no depende de su crecimiento personal ni de su madurez interior. Su equilibrio se sostiene únicamente sobre el control que ejerce sobre otros. Si no logran dominar o ser admirados, se derrumban internamente. Por eso, si alguna vez has sentido que alguien minimiza tus logros, invalida tus emociones o siempre logra convertirte en la causa de los conflictos, probablemente hayas estado frente a una de estas personas. Los narcisistas no soportan sentirse cuestionados. Buscan rodearse de individuos que refuercen su visión distorsionada de grandeza. Investigaciones han demostrado que su autoestima es completamente dependiente de la validación externa. Es decir, sin admiración, su identidad se desmorona. Por eso reaccionan con agresividad, sarcasmo o manipulación cuando sienten amenazado su poder. Entonces, ¿cómo logran atraparte? Los narcisistas no se muestran destructivos desde el principio. Al contrario, su fase inicial suele ser encantadora y seductora. Saben cómo decir exactamente lo que deseas escuchar, cómo hacerte sentir especial y único. Pero una vez ganan tu confianza, el juego cambia. Comienzan a imponer reglas sutiles, a corregirte, a hacerte dudar de tu criterio y a reescribir la realidad a su favor. Una de sus armas más eficaces es el gaslighting. Manipulan tus recuerdos o tus percepciones hasta que llegas a creer que eres tú quien está exagerando o malinterpretando las cosas. A esto suman estrategias de culpa, humillación o desprecio pasivo. El resultado es devastador. La víctima se siente confundida, insegura y emocionalmente dependiente. Salir de su control es difícil precisamente porque la manipulación emocional no es evidente. Se infiltra poco a poco, disfrazada de amor, preocupación o autoridad. Pero una vez comprendes cómo funciona este patrón, puedes empezar a desarmarlo. Entonces, ¿qué es lo que más les duele? Aunque parezcan invencibles, los narcisistas tienen un talón de Aquiles. Su mayor temor es perder el poder que ejercen sobre los demás. Toda su aparente fortaleza se sostiene sobre una ilusión, la necesidad constante de ser admirados, temidos o reconocidos. Cuando alguien deja de jugar a su juego, su estructura emocional se tambalea. Saber esto te da una ventaja crucial. Si logras romper el ciclo de validación y dependencia, el narcisista pierde el control. Existen estrategias psicológicas concretas para hacerlo y muchas han sido aplicadas con éxito en terapia. Veamos las más efectivas. Número 1. Rompe el vínculo de validación. El narcisista vive del reflejo que los demás le devuelven. Necesita atención, incluso si es negativa. Si lo enfrentas con ira, alimenta su ego. Si lo adulas, refuerza su dominio. Por eso la indiferencia estratégica es tu mejor arma. No se trata de venganza, sino de quitarle el combustible que lo mantiene en pie.
Un estudio sobre la autoestima contingente reveló que quienes dependen de la aprobación ajena son emocionalmente inestables. Si les quitas esa fuente de validación, su estructura se derrumba. La indiferencia a no responder a sus provocaciones ni buscar su aprobación es una forma poderosa de desactivar su influencia. Número 2. Usa el poder del no. Decir no es un acto de afirmación y libertad. Para el narcisista, un no firme equivale a una pérdida de control. Por eso lo detestan. Negarte a seguir sus reglas o a cumplir sus demandas es una forma directa de quitarles el poder. Según la teoría del refuerzo de Skinner, los comportamientos que no se refuerzan tienden a desaparecer. Cuando dejas de complacer al narcisista o de justificar sus acciones, su manipulación pierde eficacia. No necesitas gritar ni justificarte. Basta con mantenerte firme y coherente. Número 3. No caigas en sus provocaciones. Provocar una reacción emocional es una de las tácticas favoritas del narcisista. Saben cómo tocar tus puntos sensibles para hacerte perder el control. Cuando reaccionas con rabia, ellos ganan. Confirman que aún pueden manejar tus emociones. En cambio, si respondes con serenidad y autocontrol, lo descolocas por completo. El psicólogo James Gross demostró que la regulación emocional es clave para mantener relaciones conflictivas sin ser manipuladas. Controlar tus reacciones es una forma de afirmar tu poder interno. No se trata de reprimir emociones, sino de elegir cómo y cuándo expresarlas. Número 4. Exponle su falta de responsabilidad. Los narcisistas detestan enfrentarse a sus propios errores. Si los confrontas de forma emocional, usarán tu reacción en tu contra. Pero si lo haces con hechos concretos y sin alterarte, los obligas a encarar una realidad que no pueden manipular. Presenta datos, evidencia o ejemplos específicos sin añadir juicios. Di lo que ocurrió, cómo te hizo sentir y cuál será tu decisión. No busques convencerlos. Los hechos hablan por sí solos. Esta técnica los desestabiliza porque les quita su terreno favorito, el de la distorsión emocional. Número 5. Recupera tu autonomía emocional. El narcisista quiere que dependas de él, que necesites su aprobación, su atención o su validación para sentirte valioso. Por eso trabajará para erosionar tu autoconfianza. Pero en cuanto fortaleces tu autoestima, su poder sobre ti empieza a desaparecer. La psicóloga Lisa Firestone ha demostrado que el autoconocimiento y la autoconfianza reducen drásticamente la vulnerabilidad ante la manipulación emocional. Aprender a reconocer tu valor y a tomar decisiones sin pedir permiso es un acto de liberación. Cuanto más te sostienes en ti mismo, menos poder tiene el narcisista. Entonces, ¿cómo protegerte definitivamente? Establece límites inquebrantables, rodéate de personas que te fortalezcan, no intentes cambiarlo y aprende a desaparecer emocionalmente. Liberarte no es vencerlos, es salir de su juego. Debilitar a un narcisista no significa derrotarlo en su propio terreno, sino dejar de jugar bajo sus reglas. No necesitas demostrar nada ni buscar justicia emocional. Tu victoria está en recuperar tu autonomía, tu paz y tu amor propio. No permitas que la manipulación de alguien defina quién eres ni cuánto vales. Tienes derecho a vivir sin culpa, sin miedo y sin depender de la aprobación de nadie. Liberarte de un narcisista no es un acto de rebeldía, es un acto de dignidad. Porque el mayor poder no está en destruir su ego, sino en reconstruir el tuyo. Recuerda que el amor propio es el antídoto contra la manipulación. Y cuando aprendes a poner tu paz por encima del miedo, ningún narcisista puede volver a dominarte. Si te ha resultado útil esta información, escríbenos en los comentarios lo que piensas al respecto. Estarías ayudando a muchísimas personas que pueden estar pasando por la misma situación. No olvides dejarnos un like y suscribirte. Nos ayudas muchísimo con eso. Muchas gracias.